Hola, soy Juan de la Piedra y bienvenido a Fábula y Condena. Hoy el tema es el delito de prevaricato. En términos comunes, el delito de los jueces y de los fiscales. En el Perú, el delito de prevaricato es el típico delito de los jueces y fiscales. En otros países también se incluyen a los funcionarios administrativos, pero aquí, en Perú, tienen otro trato. Es decir, en Perú solo cometen prevaricato los jueces y fiscales, que están obligados a resolver o decidir algún trámite específico, sea sentencia, si es juez, o dictamen, si es un fiscal, y que lo resuelve en contra de la ley, o basado en hechos falsos o situaciones falsas. Bastará el conocimiento y voluntad, dolo, para resolver contra la ley, o en base, como dijimos, a hechos falsos o situaciones falsas. No será necesario en el delito de prevaricato que medie algún elemento intencional o alguna remuneración, o sea, prebendas, o como decimos en Perú, que sea coimeado el juez o fiscal. No es necesario. Basta que conozca y tenga la voluntad de resolver contra la ley o basado en hechos falsos y nada más. Porque cuando esa resolución o ese dictamen contra la ley o a los hechos la adopta un juez o un fiscal mediando promesa de ventajas, dádivas, o sea, coimas, y estas van dirigidas a que el trámite o la resolución se favorezca o se perjudique a una parte, no se estará en presencia de prevaricato, sino de otro delito, del delito de corrupción de funcionarios, que es distinto al prevaricato. Diferente al prevaricato es también cuando el juez o fiscal recibe una coima no para torcer la ley o los hechos, sino para realizar lo correcto, más rápido, en fecha determinada. En sus funciones y deberes está correctamente el funcionario, es decir, para que resuelva el proceso o la incidencia o el trámite de que se trate conforme a ley. Este delito es el cohecho impropio, que es distinto al prevaricato. La conducta delictuosa del prevaricato es cuando se dicta, nuevamente repito, una resolución o un dictamen en contra del artículo 418 del Código Penal que regula el prevaricato. Y el hecho delictuoso se comete y se consume a través del dictado al interior de un proceso y se emite una resolución o un dictamen en la que se advierte y se cumple cualquiera de estos requisitos que voy a mencionar. Que manifiestamente sea contrario al texto expreso y claro de la ley, y destacamos en este caso que la propia resolución cuestionada, de que se desprende esta contradicción entre la norma aplicada con la decisión que adopta en una sentencia por un juez o por un dictamen por el fiscal, y se invoca una ley que dice una cosa y lo resuelto es lo contrario. Por ejemplo, el Código de Ejecución Penal dispone que en el delito de violación sexual de menor no existe beneficio penitenciario y el magistrado en audiencia le otorga al condenado ese beneficio o ese premio. Prevaricato. También hay prevaricato cuando se citan pruebas inexistentes o hechos falsos. Es decir, la resolución cuestionada basa su fallo en pruebas que nunca se han actuado durante el proceso, que no existen. Revisamos el expediente y las pruebas que el juez menciona nunca se actuaron. Son imaginadas, son traídas por alguna consideración que no está ni en la ley, ni en ningún reglamento, ni en el Código Penal. Por ejemplo, para agravar la pena del imputado, se indica que este cuenta con antecedentes penales y de la verificación documental no existen los antecedentes penales. O cuando se cita un hecho y examinando el objeto de la imputación o acusación,
Y al revisar estos hechos en el expediente, no existen. Solo se presumen por antojadizas doctrinas, teorías, que no están dentro de la tradición jurídica del Perú. Es decir, no se basan ni en la ley, ni en la jurisprudencia, ni en las pruebas, solo en doctrinas o teorías. Otro prevaricato es cuando el dictamen del fiscal o del juez se sustenta en hechos argumentados dentro del proceso y que se han demostrado que son falsos. Sin embargo, al sentenciar, se consideran válidos. Por ejemplo, un testigo dice que el acusado no ha participado, pero en la sentencia se asume que el testigo dijo que sí ha participado. No se trata de un cuestionamiento ahí a la valoración de las pruebas, que es la atribución exclusiva del juez y que puede ser apelada, impugnada dentro del mismo proceso y obtener su revisión, sino que no existen, o que las que existen son falsas pruebas o supuestas y que no justifican el fallo. Por ejemplo, la sentencia dice que el imputado o acusado tiene acreditada su identidad y actividad laboral, familiar. Es decir, se presume que no se tratará de que este acusado no va a evadir, no va a eludir la acción de la justicia o la va a perturbar de alguna manera. Sin embargo, revisamos el expediente y el mismo acusado indica en su declaración instructiva que no tiene domicilio en el Perú. Es un hecho falso. Aquí se está prevaricando a favor del reo. Obviamente puede prevaricarse también en contra del reo o del acusado. También es prevaricato cuando el dictamen o la sentencia se apoya en leyes supuestas o derogadas. Clarísimo. La resolución cuestionada, en este caso, basa su fallo en una norma que ya fue, que no es vigente, que ya se derogó parcial o totalmente, o que simplemente no existe. Y también hay prevaricato cuando el juez dicta sentencia habiendo prescrito la acción penal. Toda acción no puede ser presentada al infinito, tiene un plazo para prescribir. En este caso, el fiscal debe haber insistido en la prescripción y el juez, conociendo de esa advertencia, a pesar de ello, dicta la sentencia condenatoria. El conocimiento de la antijuricidad, es decir, ir contra la ley, la exigencia del comportamiento requerido por el orden jurídico a los magistrados. Se sabe que es complicado, porque siendo juez o fiscal, por su nivel de conocimiento, la exigencia es mayor. Ningún juez o fiscal puede invocar en su defensa ignorancia de la ley o de la jurisprudencia vinculante u obligatoria. Eso es inadmisible. No se olviden de suscribirse a Fábula y Condena en YouTube. Y si desea, escríbanos a nuestro Twitter. Haga comentarios. Comparta este video. Nos vemos pronto en el siguiente programa.